Muy buenos días, alumnos. Nos encontramos en una de las últimas microclases. Hoy vamos a hablar sobre métodos y medios en educación para la salud, ¿sí? Este tema está dentro del eje temático número 8. Como bien saben, veníamos hablando de todo lo que tiene que ver en cuanto a la educación para la salud, las definiciones, las características, las premisas que poseen, así como también vimos lo que es en cuanto a la ejecución del proceso enfermero, la consulta domiciliaria, la visita domiciliaria, como bien le decía también la consulta domiciliaria, ¿sí? Bueno, como bien les he dicho, hoy vamos a hablar sobre métodos y medios en educación para la salud. Muy bien. Dice que la educación para la salud tiene diversas maneras de realizarse, ¿sí? Y para ello tienen o hacen referencia todos sus métodos con el cual se los puede hacer, ¿sí? El medio puede ser entendido como sinónimo de canal por el cual se transmiten los mensajes. Ambos conceptos son instrumentos sin finalidad, ¿sí? En ellos mismos, pero dependiendo el medio del método y ambos del programa, ¿sí? Según los modelos y paradigmas. En otras palabras, aún reconociendo la influencia de las teorías conductistas, de la comunicación y de sistemas en el desarrollo de las tecnologías educativas. En cuanto a eso, es importante y deberíamos convenir que una pegatina, por ejemplo, no es ni positivista ni emancipatoria, ¿sí? Tampoco está de más tener presente que muchas veces el mensaje es el medio. En cuanto con esta premisa puede sentarse de que los materiales educativos son parte del programa de educación para la salud, ¿sí? Y respondiendo a objetivos de aprendizaje previamente establecidos, y a la hora de elegir y secuenciar unos métodos o medios determinados, habrá que tener en cuenta cuál es el problema que hay que resolver y el grado en el que se adecúan al cambio pretendido, ¿sí? Bien, entonces los métodos, medios y materiales en educación para la salud dice que deben ser los adecuados para los objetivos, acá los incluí de cada programa, ¿sí? Eh, Dice que son pocos los profesionales de la salud que pueden disponer de materiales adecuados para poder enfrentarse, digamos, con un programa de educación sanitaria, ¿sí? Y cuando consiguen algunos, esto dice que generalmente no conocen bien el manejo para los objetivos para los que está diseñado ese material de educación, ¿sí? Los materiales dice que también que aparecen, digamos, se agotan muy pronto. Y tal como comentaba Riz, un autor, la gente no recibe, dice, la información adecuada que le anime a diseñar instrumentos propios. En cuanto a los principios básicos que debe guiar el diseño y el uso de materiales, según la Organización Panamericana de la Salud, dice, son varios, ¿sí? Yo solamente nombré aquí tres,
de los más considerados importantes, ¿sí? Dicen que deben desarrollarse desde la perspectiva de la comunidad con su participación. Esto lo que va a hacer también es, digamos, incluir según las habilidades y los recursos, ¿sí? Y obviamente siendo relevantes para sus propios valores e intereses, ¿sí? Un segundo principio básico, entonces, que deben guiar el diseño y el uso de materiales, también dice que deben formar parte integral del programa. O sea que eso va a estar intencionado, ¿sí? De educación sanitaria. No ser empleados aisladamente, sino recordando que son parte del mismo y en su totalidad. A eso es cuando dicen esto, digamos, en cuanto a formar parte integral del programa, ¿sí? Otro principio dice, es el que estén relacionados con un sistema de prestación de servicios sanitarios. Esto, o sea, capaz de poner, o sea, este tipo, digamos, cuando estamos hablando en cuanto a la relación con un sistema de prestación de servicios sanitarios, ellos deben poner a disposición del cuidado lo que se anuncia en los mensajes, por ejemplo, ¿sí? Evitando crear cualquier tipo de insatisfacción, digamos, por no cumplir con la demanda que tiene, ¿sí? Bueno, esto entonces son 3 de los principios básicos por los cuales deben guiarse o ser guiado o guiar el diseño y el uso de los materiales en cuanto a como métodos y medios y materiales en la educación para la salud y que ha sido propuesta por la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la clasificación de lo que venimos hablando, de lo que son los métodos y medios, dicen que los métodos suelen clasificarse, ¿sí? En unidireccionales o bidireccionales. En cuanto, o en términos análogos, eh, en directos o indirectos, en referencia a la capacidad de lo que tenga que ver en cuanto al receptor del mensaje, ¿sí? Para hacer llegar al emisor el efecto de este, ¿sí? O sea, del mensaje, ¿sí? Por ejemplo, un cartel en una pared es un medio que corresponde a un método indirecto o unidireccional, mientras que el diálogo es directo o bidireccional al circular la información entre docente y docente en ambos sentidos, ¿sí? En principio son preferibles los métodos directos en los programas participativos, aunque no deben ser los únicos, ya que es clara la importancia. Un ejemplo es el de una carta en el correo para convocar a una reunión, que es un método indirecto, ¿sí? Muy bien. Entonces queda claro que en cuanto a la clasificación de los métodos, suelen clasificarse en unidireccionales, bidireccionales, esto por ejemplo, o en términos análogos en directos o indirectos, ¿sí? Que hace, digamos, referencia a la capacidad del receptor del mensaje para hacer llegar al emisor lo que es el efecto de ese mensaje, ¿sí? Y obviamente los claros ejemplos que podemos dar en cuanto a este tipo de clasificación, ¿sí? Muy bien. Continuando, en cuanto a métodos y medios y materiales, dice que algunos de los medios y materiales
más usuales en educación para la salud son obviamente varios y van a estar implícito en cuanto a todo lo que tenga que ver los diferentes autores e instituciones, ¿sí? Que presentan clasificaciones y discreciones dentro de todo, digamos, de los métodos directos. Se suelen distinguir el diálogo, la clase, la charla, la discusión en grupo también, ¿sí? ¿Por qué no? En cuanto a en cuanto a lo que están dentro de los métodos indirectos, visuales, podemos citar a los carteles, aquellos folletos, aquellos, como mencionaba también, pegatinas, las fotografías, las diapositivas, las cartas y la prensa también, ¿sí? También tenemos algún tipo de método sonoro, que digamos es la radio, ¿sí? En cuanto a los audiovisuales, suelen citarse como, por ejemplo, resultan el cine, algún tipo de video, la televisión, así como también el ordenador, ¿sí? Obviamente con aplicaciones de enseñanza programada y también obviamente con internet. A todo ello, esto lo que hace en un listado ya inicialmente interminable, ¿sí? Que va a variar, que habría que añadir la interesante posibilidad de los materiales elaborados por la propia comunidad, sin más límites que los de la creatividad humana. Entonces, vemos que son varios los tipos de medios y materiales con los cuales uno más usualmente eh, suele hacer, digamos, de lo que es educación para la salud, y que obviamente va a depender de los autores y de cada institución que presentan las clasificaciones y descripciones, ¿sí? En cuanto a la calidad de los recursos didácticos, obviamente continuando con lo que es en educación para la salud, la Organización Panamericana de la Salud propone una guía que la verdad está muy interesante para evaluar los diferentes materiales educativos que incluyen los criterios generales y específicos de gran facilidad y utilidad. En cuanto a esos criterios generales para todo tipo de material, incluye si participaron los receptores en la selección, si presenta situaciones de la vida diaria, si forma parte de un programa, si está disponible lo que promueve, si se dispone de otras técnicas complementarias, si ha sido sometido a prueba, y así hasta 12, digamos. El material debe cumplir al menos 8 para ser aceptable. También presenta criterios específicos para material visual, sonoro, audiovisual o impreso, y cuya puntuación, digamos, lo que va a hacer es servir como una orientación para adaptarlo o rechazarlo, ¿sí? Es importante estos criterios porque suelen referirse así, digamos, se presenta un tema específico, si se comprende fácilmente, si motiva lo que es en cuanto a la discusión, y también si es atractivo y obviamente si no es de duración excesiva, por ejemplo, entre otros ítems como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto en cuanto a la calidad de los recursos didácticos en educación para la salud. Lo incluí únicamente ya que no lo tenemos, o sea, para que quede en evidencia que existen diversos criterios generales, digamos, en cuanto a lo que puede ser sometido, o sea, que pueden ser sometidos a prueba para, obviamente, por estos 12 ítems,
para corroborar o ver si dan cumplimiento en cuanto a la calidad del material, ¿sí? Esto más bien en cuanto a la actualidad, digamos que no está suficientemente desarrollado los métodos y medios en cuanto a la educación para la salud. Eh, Como bien le decía, no están bien desarrollados ni tampoco lo suficientemente explotados, sino que es antes todo lo contrario. Toda evidencia la necesidad de profundizar en cuanto a lo que es el desarrollo de sus tecnologías, su teoría, las experiencias prácticas y también la confección de materiales que digamos son escasos y muchas veces obsoletos en cuanto a todo lo que tenga que ver en la actualidad en cuanto a métodos y medios en educación para la salud, ¿sí? Muy bien, continuando en cuanto a los ámbitos de aplicación de la promoción de la salud, eh, de la educación para la salud, perdón, dice que la promoción de la salud tiene lugar en los contextos en los que transcurre la vida de las personas en los diferentes lugares y momentos, ¿sí? Entonces, ante la diversidad de circunstancias, esto lo que hace es posibilitar en cuanto a la identificación de algunos o de algunas circunstancias, valga la redundancia, que son más relevantes o importantes. La educación para la salud es una materia, por así decirlo, transversal en promoción de salud y prevención de la enfermedad en todos los niveles, ¿sí? Acompaña obviamente a la persona, a la familia y a la comunidad a lo largo de toda su vida. A ello se suma la diferenciación que se establece en los distintos grupos sociales. También si tenemos en cuenta su actitud participativa en salud, ¿sí? En esta siguiente imagen podemos observar cuáles son los principales campos educativos en la literatura y en la práctica, ¿sí? Obviamente en cuanto a todo lo que tenga que ver desde la infancia, la juventud, la madurez y la senectud, ¿sí? Acá tenemos lo principal que sería la educación para la salud y todos los diferentes ámbitos en los cuales podemos, o sea, o infiere directamente todos los ámbitos sería, ¿sí? Tenemos varios, nosotros solamente nos vamos a enfocar, si bien incluí algunos más, pero como podrán observar en el cronograma de la materia tenemos en cuanto a la educación para la salud en la comunidad, en las escuelas, en los medios de comunicación, en los hospitales y así como también en las universidades y las fábricas, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la educación para la salud en la comunidad, estos, digamos, son planteadas de forma genérica y que resaltan por su importancia, como se ha podido comprobar en nuestra propia experiencia y situaciones muy similares, digamos, en cuanto a las actividades desarrolladas en torno a lo que es a la participación y los consejos de salud, ¿sí? Y, digamos, las posibilidades que presenta el diagnóstico de salud participativo en el marco de la investigación-acción. También desde un punto de vista general, son importantes las actividades que pueden realizarse relacionadas con los programas de ciudades saludables. Continuamos ahora en cuanto a la educación para la salud en los medios de comunicación. Primeramente, como pueden apreciar, vimos lo que es la educación para la salud en la comunidad
y cómo suelen estar planteadas y, digamos, para que resalten en cuanto a lo que es la importancia de comprobar lo que es la experiencia de las situaciones y experiencias, ¿sí? Que pueden ser muy similares dentro de todo lo que tenga que ver en cuanto a la participación y consejos de salud, ¿sí? Así como también de presentar lo que es un diálogo de salud participativa en el marco de la investigación. Ahora bien, continuamos con educación para la salud en los medios de comunicación, ¿sí? La importancia, digamos, inespecífica al ser capaz de lo que es aumentar el nivel cultural de la población, al tiempo que también puede estimular lo que son los medios de comunicación a la opinión pública ante un problema concreto, ¿sí? Entonces, es importante el rol que cumplen los medios de comunicación, ya que nos permiten, en general a todos, aumentar, como bien dice, el nivel cultural de lo que es de la población y también a estimular a lo que es en cuanto a la opinión pública ante un problema determinado, ¿sí? Para ello también es importante que se pueda vencer o superar ciertas dificultades en cuanto al acercamiento a los periodistas y a su medio. Obviamente comprendiendo sus diferentes filosofías, lenguajes, ritmos, los tiempos, sus intereses, así como también las limitaciones, respetando su profesionalidad y el papel, digamos, del cual cada uno tenga, ¿sí? Existen en este ámbito, en cuanto a la educación para la salud en los medios de educación, dos puntos, digamos, de vista que resaltan en este aspecto. Primero, lo que tenga que ver con la formación básica de los periodistas en educación sanitaria. Esto, digamos, es lo que va a constituir una parte importante del currículum informal que recibe el ciudadano. Y por otro lado, digamos, la propia utilización de los medios por un experto. Green, este autor, observa cómo el inicio de un programa de este tipo puede resultar meramente bastante costoso, ¿sí? Pero llegado en un cierto momento, dice que digamos que el esfuerzo invertido disminuye para alcanzar todo lo que tenga que ver en cuanto a los mejores resultados, ¿sí? Muy bien. Entonces esto era en cuanto a la educación para la salud en los medios de comunicación. Es evidente entonces la importancia que tienen los medios de comunicación en cuanto para con la población en general, ¿sí? Siempre hablamos de lo que tenga que ver en cuanto a la familia, la persona y la comunidad, y en esta ocasión, en lo que tenga que ver los medios de comunicación, es importante ya que van a poder aumentar el nivel de cultura de la población y al mismo tiempo, obviamente, estimular la opinión pública, ¿sí? Que es muy importante ante problemas determinados o en concretos que puedan surgir. Muy bien. Bueno, este es otro historiador en cuanto a lo que tiene que ver los medios de comunicación, que dice que presentaba una serie de condiciones que son muy interesantes y que facilitan, digamos, todo lo que tenga que ver en cuanto a la comprensión, el recuerdo y el acuerdo con los mensajes de salud, obviamente entre las que incluye evitar, por ejemplo, dar nociones elementales, presentar ejemplos, usar pocas frases y cortas, comprobar si se entiende, enfatizar la importancia, repetirse y reiterativo, dar pocos mensajes, dar normas específicas, mostrar una actitud, amistosa, y en los medios de comunicación en masas, utilizar lo que tenga que ver en cuanto a los canales múltiples y horas accesibles, asistir durante largos periodos de tiempo, ser novedosos,
también responder a las necesidades de la audiencia, ¿sí? Facilitar lo que tenga que ver en cuanto a la implicación personal y grupal, y utilizar modelos ejemplares. Muy bien, continuando, también acá, prosigue con otros historiadores que muestran cómo pueden ser aplicados los principios, por ejemplo, de marketing social a la consecución de los estilos de vida saludables. Slater señala también los principios básicos en este campo, ¿sí? Que son la segmentación de la audiencia en unidades homogéneas, los análisis, los conocimientos, aptitudes, análisis de los conocimientos, las normas sociales y conductas más relevantes para cada segmento, ¿sí? También la identificación de los canales de comunicación más adecuados para cada segmento, así como también el desarrollo de mensajes o intervenciones que van a corresponder con las normas, actitudes y conductas, ¿sí? De cada segmento, obviamente. Y también la elaboración de todo lo que tenga que ver en cuanto a las pruebas piloto con poblaciones procedentes de cada segmento. Muy bien. Acá hay otro historiador que en cuanto a lo que es la educación para la salud en los medios de comunicación, considera que la utilización de los medios de comunicación de masas tiene que servir a los objetivos de la política sanitaria de la comunidad, y esto lo que hace, digamos, es lo que se pueden encontrar modalidades de utilización participativa que van a estimular lo que es la recepción crítica de los mensajes. Y obviamente sobre educación para la salud, en la prensa, el cine, la televisión, hay abundante literatura, ¿sí? Esto queda más que en evidencia y, digamos, hay como mucho trabajo por hacer y lo que va constituyendo un área de actualidad y muy interesante. Ahora pasamos a lo que es en cuanto venimos viendo entonces la educación para la salud en los medios de comunicación, en la comunidad, y ahora pasamos en cuanto a los medios, a la educación para la salud en las escuelas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver en cuanto a la educación para la salud, la trascendencia que ha tenido en las escuelas está como muy reconocida desde hace varios años, ¿sí? Y se encuentra avalada por innumerables experiencias en todo el mundo sobre, por ejemplo, la higiene bucal, todo lo que tenga que ver con hábitos tóxicos, alimentación, educación vial, educación sexual, enfermedades cardiovasculares, cáncer y entre otros patologías, digamos, y entre otros temas, mejor dicho. Esta parte, digamos, en cuanto de lo que es la educación para la salud en las escuelas, ha tomado un impulso a la educación para la salud, como señalaba bien, en cuanto que la resolución, por ejemplo, del Consejo de Ministros de Educación en 1989, recalca la necesidad de desarrollar programas que sean más globalizadores, favoreciendo lo que es la formación de los profesores en estos temas y en una enseñanza no encerrada en el aula, sino que interactúe con el medio social y la comunidad. ¿Para qué? Para que puedan, digamos, concluir en el concepto de una escuela que sea promotora de la salud, ¿sí? En este marco, el eje es el maestro en una, digamos, lo que tenga que ver en cuanto a lo prioritario, primordial de la dimensión pedagógica y didáctica, ¿sí? Obviamente con un diseño más globalizador, transversal y en espiral, ¿sí? De la misma forma, tienen un interesante papel la zona de salud, los padres, el equipo de atención primaria y la comunidad a través de los procesos
participativo, ¿sí? Entonces, queda más que en evidencia la importancia, o lo importante, mejor dicho, que es la educación para la salud en las escuelas, y del papel que va desarrollando durante los años, que es de gran importancia, ¿sí? Muy bien, continuando en este tema de hoy, que son los métodos y medios de educación para la salud, pasamos a ver lo que es la educación para la salud en los adultos. Esto, si bien no está incluido dentro del programa, pero como bien le decía hoy anteriormente, existen diversos temas en cuanto a lo que es la educación para la salud, en este caso en los adultos, que es muy importante que lo tengamos presente, ¿sí? Ya que como alumnos, ustedes seguramente más adelante, cuando tengan sus prácticas, lo van a ver con total libertad y en directo. Dice que existen dos sectores que son de muy particular interés en cuanto a lo que es la educación para la salud en los adultos. El primero es de la formación sanitaria en la educación permanente de adultos y la dirigida específicamente a la mujer, ¿sí? En ambos casos se ha podido comprobar lo relativamente sencillo, digamos, que resulta establecer contactos desde la atención primaria con las redes de educación de adultos y de la mujer para el desarrollo de programas de promoción de la salud, resultando trascendente por el colectivo de que se trata, ¿sí? Generalmente muy disperso, mujeres adultas, de nivel cultural bajo y nucleares en la familia. Esta opinión coincide con las de otros autores, ¿sí? Todo ello lo que hace es enlazar con el interés en programas específicos de género y la buena respuesta, digamos que cabe esperar, obviamente basándonos en diferentes estudios y experiencias. Muy bien. En cuanto a la educación para la salud, en, en el hospital, es este también, digamos, un importante ámbito de aplicación, ¿sí? Que suele poner el énfasis en la curación de los pacientes, procurando su participación activa y el cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas. El estudio de Fernández Sierra sobre la educación sanitaria a diabéticos en el ámbito hospitalario, evaluada con metodologías cualitativas, demuestra las plenas posibilidades, digamos, de innovación metodológica en lo que tenga que ver en este área, ¿sí? La utilización de videos para reducir la ansiedad en pacientes que van a ser operados, los folletos explicativos en el momento de ingreso o al alta, la adecuada información al paciente, el facilitar la reclamación del usuario, la donación de órganos, son algunas de las muchas posibilidades en las que seguramente se podría, obviamente, profundizar en cuanto a educación para la salud en los hospitales, ¿sí? Además de todo ello, el hospital obviamente no renuncia a realizar actividades de promoción de la salud por sí mismo o en conexión con el nivel primario, ¿sí? Muy bien. Considerando lo último en cuanto a la educación para la salud a pacientes crónicos, que tampoco lo tenemos inmerso en el programa, pero es muy importante darlo, dice que en este tipo de programas se destacan tres grupos desde lo que es la atención primaria. En el caso del control de la diabetes es muy importante, digamos, la experiencia acumulada en educación sanitaria, individualmente y en grupos, con resultados muy esperanzadores. Algo similar ocurre en el control de la hipertensión arterial
aunque con resultados más discretos y en una situación semejante, digamos, en la obesidad. Esto lo que hace es que se publican y se desarrollan trabajos sobre la educación para la salud en otras afecciones, agudas o crónicas, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, la artritis, bronquitis, el adenoma de próstata, consumo o empleo de medicamentos, el infarto agudo de miocardio, entre otros, ¿sí? En la gran mayoría de las enfermedades crónicas, digamos, desempeñan un papel fundamental los conocimientos previos y las actitudes de las personas sobre las mismas, ¿sí? Resulta prioritario que la educación sanitaria desarrolle estos vínculos estrechos en cuanto a los teórico-prácticos con todo lo que, con todas las patologías, ¿sí? En una tarea que parece, digamos, hasta el momento como muy demasiado incipiente. Muy bien. Esto ha sido la clase de hoy en cuanto a métodos y medios en educación para la salud, que fue extraído, la clase lo desarrollé del material bibliográfico de Salud Pública y Enfermería Comunitaria, que es la segunda edición, y el volumen 1 de Mazarrás, Alvear, Sánchez Morenos, Germán Bes, Sánchez García y Merelles Torno. Esta bibliografía lo tienen descargado en el aula virtual, es un material bibliográfico muy enriquecedor, así que los invito a que tengan el hábito de leerlo, de leer un libro que es muy importante, para también, como siempre le digo, ampliar cada una de las microclases que hemos ido desarrollando, ¿sí? Obviamente ahí con el libro, con el material bibliográfico, van a poder ampliar más también lo que tenga que ver en cuanto a la clase y a sus conocimientos, ¿sí? Aprovecho también la ocasión para volverles a reiterar que el incumplimiento de los trabajos prácticos, así sea de uno de los trabajos prácticos, les hará quedar libres, ¿sí? Yo sé que estamos en un momento muy particular en todo el país, en todo nuestro territorio argentino, pero considerando que es una de las últimas instancias, una de las últimas clases para ir cerrando lo que es el desarrollo del programa de la materia, les pido, como siempre les digo, un último esfuerzo, ya falta poco, así que los invito a que realicen los trabajos prácticos y a que también realicen los cuestionarios, ya que el 29, lunes 29 de este mes de junio, vamos a estar realizando, más bien ustedes van a estar realizando un trabajo integrador para ver en cuanto, digamos, poder tener conocimiento de cómo han venido manejando los temas, ¿sí? Es importante que lean las clases, las microclases, los PowerPoint, eh, todas las preguntas de cada trabajo práctico y así como también los cuestionarios, ¿sí? No es para que se asusten ni nada, sino más bien para que tengan en cuenta, ya que tienen varios días, como para que puedan ir leyendo. Desde ya muchas gracias y bien saben que ante cualquier duda o inquietud que tengan, deben consultar sin ningún tipo eh, de, de dudas, ¿sí? Que serán resueltas o respondidas a la brevedad. Desde ya nuevamente muchísimas gracias y espero que esta clase haya sido de su agrado.